Ok, muchachos, estamos en el último tema. Esto sí es el conocimiento nuevo para este segundo periodo. Ya acabamos con la fundamentación. Ahora vamos con el tema de 10º grado, en propiamente, que son las razones trigonométricas. Bien, aquí ya tengo yo mi triángulo rectángulo nombrado. Observa que tengo los ángulos nombrados con las letras del alfabeto griego, alfa y beta. Y aquí tengo C, el lado C, el lado B, el lado A. Recordemos que en este triángulo C viene siendo la hipotenusa, es el lado más largo y es el lado que está enfrente del triángulo rectángulo. Tengo el lado A y tengo el lado B, que son los catetos. Para poder determinar las razones trigonométricas es importante que respondamos esta primera pregunta, porque con los catetos hay un cateto que recibe un nombre especial que se llama cateto opuesto y el otro cateto se llama cateto adyacente. Entonces la pregunta es una sola: ¿cómo saber cuál de los catetos, en este caso A y B, es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? De cómo sabemos nosotros si A es el opuesto o si B es el opuesto. Bien, es fácil. Lo primero que tú tienes que hacer para responder esta pregunta es seleccionar o escoger el ángulo con el que vas a trabajar. ¿Cómo así? Nunca vamos a escoger el ángulo recto. En este caso, el ángulo C no lo escogemos. O escogemos alfa o escogemos beta. Entonces yo voy a escoger el ángulo alfa para trabajar. Alfa va a ser mi ángulo para trabajar. Entonces, si estoy trabajando con este ángulo, el cateto opuesto viene siendo el lado que está enfrente de ese ángulo. Entonces, el único cateto que está enfrente de alfa es A. Entonces, si el ángulo es alfa, el cateto opuesto viene siendo el lado A. Y obviamente, entonces, B vendría siendo el cateto adyacente. Pero si el ángulo con el que yo voy a trabajar no es alfa, sino que es beta, voy a colocar aquí el ángulo beta, entonces ahora esto me cambia. Porque si el ángulo con el que trabajo es beta, el lado que está enfrente de beta es el lado B. Luego, por lo tanto, el cateto opuesto viene siendo el lado B y el cateto adyacente, pues obviamente va a ser el lado A. Hipotenusa siempre va a ser hipotenusa, no importa que trabaje con alfa, no importa que trabaje con beta. Con cualquiera de los dos ángulos, hipotenusa siempre es hipotenusa. Entonces, de esta forma, ustedes pueden establecer cuál de los dos catetos es el opuesto. Insisto, lo único que tienes que hacer es establecer con cuál de los dos ángulos vas a trabajar. El cateto opuesto siempre va a estar enfrente del ángulo con el que trabajas. Observa, siempre el opuesto es el que está enfrente. Si estoy aquí, el opuesto, el que está enfrente, es B, y así sucesivamente. Ok, chicos, ahora para finalizar, miremos qué es eso de las razones trigonométricas. Primero, las razones trigonométricas son 6. En números son 6. Aquí están. La primera es seno. La segunda es coseno. La tercera, tangente. Cotangente. Secante y cosecante. Son 6 razones. Razones porque son siempre divisiones o cocientes de dos cantidades. Entonces, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y también tenemos las definiciones, no solamente de cuántas son y cuáles son, sino que también tenemos la definición de cada uno. Es decir, por ejemplo aquí, seno, el seno es igual siempre, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno siempre va a ser igual a cateto adyacente sobre o dividido entre hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto del triángulo rectángulo sobre el cateto adyacente. Estas 3 razones son las que más se usan, pero no son las únicas. Aquí también tenemos las otras 3.
cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante y hipotenusa sobre adyacente y cosecante, hipotenusa sobre opuesto. Bien, la pregunta es fácil y en el taller está. Determina las 6 razones trigonométricas en el siguiente triángulo. Ok, ¿cómo hago yo? Primero, necesitas saber o verificar que conozcas los 3 lados del triángulo. En este caso, sí lo tenemos. El lado C vale 10, el lado A vale 8 y el lado B vale 6. Entonces, si en algunos de los triángulos del taller solamente te aparecen conocidos 2 lados, ya sabes que tienes que usar Pitágoras para que halles el otro lado. Cuando tengas los 3 lados, entonces sí ya puedes usar estas fórmulas para poder hallar las razones trigonométricas. Bien, entonces verifiquemos que estén los 3 lados. Sí los tenemos. Y lo otro que tienes que establecer es con cuál de los 2 ángulos vas a trabajar. Si vas a trabajar con el ángulo alfa, entonces yo voy a trabajar con el ángulo alfa y voy a hallar las 6 razones trigonométricas. Miremos cómo se hace. Voy a hallar la primera, que es el seno. Entonces la voy a representar como sin. Sin es la representación de seno. Así están en las calculadoras. Sin. Seno, pero ¿de cuál ángulo? Del ángulo con el que estoy trabajando. ¿Cuál es? En este caso, alfa. Entonces yo digo, seno de alfa va a ser igual a ¿qué? Es importante antes que sepas que después de seno tienes que colocar el ángulo con el que estás trabajando. Si no lo colocas, la actividad está mala, porque siempre las razones trigonométricas están relacionadas con un ángulo. Siempre. Entonces, el seno del ángulo alfa. Voy a la definición de lo que es seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, como estoy trabajando con el ángulo alfa, voy aquí a la figura. El cateto opuesto para este ángulo, ¿cuánto vale? 8. O sea, seno de alfa es A sobre hipotenusa. Hipotenusa en este triángulo es C. Por último, reemplazas los valores. A en este triángulo vale 8 y C en este triángulo vale 10. Recuerden siempre lo que les he dicho, cuando tengo una división y puedo simplificar, debo de simplificar. Entonces esto me va a quedar que el seno del ángulo alfa va a ser igual. Mitad de 8, 4. Y mitad de 10, 5. Como no puedo seguir simplificando, ya esta es la respuesta. En pocas palabras, el seno del ángulo alfa es igual a 4 quintos. Ya hallé una razón trigonométrica. Voy a hallar la segunda, que en este caso es coseno. Entonces, coseno la represento como cos. ¿Cos de qué? Del ángulo alfa. La definición de coseno aquí, ¿cuál es? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Repito, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Me voy para el triángulo. Aquí tengo el ángulo alfa. El cateto adyacente viene siendo B. No es A porque A es el opuesto. Entonces el cateto adyacente es B sobre hipotenusa. Hipotenusa es C. Ahora reemplazo valores. B vale 6. Hipotenusa vale 10. Vamos a simplificar. Coseno de alfa es igual. Mitad de 6, 3. Y mitad de 10, 5. Y esa es la respuesta para el coseno. Si no puedo simplificar estos dos números, pues me quedaría así. Supongamos que aquí en vez de 10 hay un 11. No puedo simplificar, entonces me queda 6 onceavos. Esa sería la respuesta. Un ejemplo más, vamos a hallar, por ejemplo, la secante. La secante. Entonces, la secante se representa como sec del mismo ángulo alfa. Secante, miren la fórmula, es hipotenusa sobre cateto adyacente. Bien, para este ángulo alfa, hipotenusa es C. Sobre
cateto adyacente. Para este ángulo alfa, el cateto adyacente viene siendo B. Recuerda, no es A porque el opuesto es el que está enfrente. Entonces, el adyacente viene siendo B. Entonces, la secante va a ser C, que vale 10, sobre B, que vale 6. Entonces, la secante de ese ángulo alfa va a ser igual. Mitad de 10, 5, y mitad de 6, 3. 5 tercios. De esa forma también puedes hallar las otras tres que hacen falta. Que me hace falta tangente, cotangente y cosecante. Es el mismo procedimiento. Por último, muchachos, ¿qué pasaría si el ángulo con el que voy a trabajar no es alfa sino beta? Ya no voy a trabajar con este ángulo, sino que voy a trabajar con este. ¿Qué haría ahí? Pues fácil, igual. Por ejemplo, voy a hallar seno del ángulo beta. El seno del ángulo beta, seno opuesto sobre hipotenusa. Pero como estoy trabajando con este ángulo, el cateto opuesto viene siendo B. Es decir, que esto es B sobre C. B vale 6, C vale 10, 3 quintos. Y así sucesivamente. Entonces, fijas el ángulo en conclusión y utilizas la fórmula de cada una para poder hallar la respectiva razón trigonométrica. Bien, muchachos, eso es todo. Espero que les vaya bien y estamos en contacto. Bendiciones.